Vamos a comenzar inmediatamente con la clase, con esos técnicas y métodos que utilizamos como estrategia didáctica para la enseñanza, sobre todo cuando se va a hacer una brigada. Bien, vamos a hablar sobre el bioforo. Se puede decir que el bioforo requiere de una gran creatividad, ya que esta es una estrategia didáctica muy particular, ya que ayuda a comprender o complementar la enseñanza. El uso de esta estrategia tiene varios momentos en los que implica uno anterior al bioforo, otro durante el bioforo y después del bioforo. El bioforo es una herramienta que se utiliza en una discusión entre varias personas sobre un tema determinado. La única diferencia es que cuando se hace un foro, porque también hay muchos foros virtuales, foros escritos, como se hacen en plataformas, etcétera, se requiere de una persona que dé la pauta y el grupo. En el bioforo lo que se cambia es por un video, un retroproyector o un portátil, un monitor. Entonces se muestra el video y las personas participantes dan su opinión. Tiene muchas ventajas el usar un bioforo. Primero, permite la discusión y la participación. Segundo, permite la libre exposición de ideas y opiniones de los miembros del grupo de una manera informal y con pocas limitaciones. Es decir, que en este momento se puede decir de que todos los participantes pueden acceder a hacer preguntas. Lo que estamos haciendo es un bioforo, ¿cierto? No. Un bioforo es que yo coloco un video en plataforma, se lo muestre y ustedes a través del chat interno de Meet den su opinión. ¿Ya? Como una videoconferencia. Exactamente, muy bien. Da oportunidad de conocer las opiniones del grupo sobre el tema del video. Y el auditorio puede también reflexionar sobre el tema del video. Tiene tres componentes: el coordinador, el video y un secretario. El coordinador, ¿cuáles serán las funciones del coordinador? Este es el encargado de la buena marcha del bioforo. Y tiene ciertas funciones básicas. Primero, introduce a los participantes en el tema del bioforo.
luego de la proyección, segundo, luego de la proyección, determina el tiempo de las exposiciones o reflexiones en torno al video. Entonces, puede decir, bueno, tienen 15, 20 minutos para que hagan sus preguntas y después se da inicio a esa reflexión. También está encargado en señalar las intervenciones y da el derecho de palabra a cada uno de los participantes. Y al final, después, antes del final, él se encarga de animar y trata de que se mantenga el interés sobre el tema. También hace un resumen de lo expuesto, hace las conclusiones, los puntos coincidentes o discordantes, pero en ningún caso el coordinador está autorizado para emitir una opinión sobre el tema discutido mientras este se desarrolla. El segundo componente. No entendí. Bueno, el coordinador es el que hace todo, el que dirige, pero en ningún momento él podrá dar una opinión propia del tema que se está diciendo, ¿ya? Sobre ese video. El segundo es el video en sí. Este video, en otro tipo de exposiciones, es el que suple a los expositores. Y tenemos al secretario, que es el encargado de mantener un orden y la disciplina durante el videoforo, y va tomando notas sobre los tratados y da los puntos resaltantes. Bien. Cuando vamos a presentar un videoforo, se deben tener en cuenta ciertos factores, ya que su principal objetivo es establecer una relación entre el espectador y lo que se está observando en el caso de el video, o sea, que se está proyectando. Normalmente, este tipo de estrategia didáctica ayuda o básicamente ayuda a mejorar la programación y está orientado a generar una gama de expectativas del público que esté presente. O sea que nosotros como auxiliares de odontología podemos participar o podemos estar presentes, sea en una capacitación de odontología. Claro. Sí está permitido, no importa que seamos auxiliares, no. Si se lo quiere llevar, si el odontólogo se la lleva, le invita, se la lleva. Ya. Bien. Cuando se elige el tema central de este videoforo, va a constituir ese punto de partida, ¿ya? Y lo cual deberá, en este caso, el coordinador tendrá que interactuar entre esos factores que se presentan. Lo más ideal cuando se hace un videoforo es que el tema de manera enriquezca esa actividad dialógica y a la vez prepare el marco para hacer una red de socialización de ideas para poder debatir sobre el tema. El foro en sí se desarrolla en varios pasos. La primera parte es al inicio del mismo, donde se debe
introducir una sencilla de algunos aspectos relevantes del video a presentar, el cual incluye datos preliminares, autor, objetivo de la misma, entre otros. La idea es guiar al público paso a paso a internalizar la obra, es decir, verificar cómo es el video, o sea, darle énfasis en el video que se está proyectando. Bien. Ahora, no es solamente tener en cuenta el video como tal, también tiene que tener una una calidad en la proyección del video, es decir, que se vea bien, que no tenga problema de ninguna naturaleza, que el sonido sea interactivo, es decir, que también pueda manejarse y que sea audible y entendible. Ahora, cuando se hace un videoforo, ¿ya?, las imágenes mostradas deben tener concordancia con lo que se está diciendo. No es que de pronto te muestre una imagen y el texto diga otra cosa. Entonces tiene que tener una concordancia. Debe también, este tipo de estrategia implica un intercambio de ideas y opiniones como parte del proceso como tal, ¿verdad? Porque prácticamente hoy en día lo que se desarrolla es un videoforo interactivo. Si hablamos de interactivo, cuando hablamos de interactivo estamos hablando de a través de la página web y toda cuestión, internet. Cuando se hace un video interactivo, debe generar dinámica, debe ser comunicativo, debe generar experiencias enriquecedoras en el mundo del saber. Entonces, cuando se coloca un video para debatirlo, eso es lo importante, que uno desee aprender sobre el video que se está proyectando. Ya que el videoforo es una experiencia dinámica, ¿verdad? Porque hacen, ¿cómo es que se dice? Interactúan entre uno y los otros. ¿Profe? Dime. Profe, ¿qué tiempo? Dime, Fernando. Profe, ¿qué tiempo pueden durar esos videoforos o el tiempo que uno quiera? El videoforo, eso va a depender primero del tiempo que dure el video. Y segundo, va a depender también del coordinador, de qué tiempo es necesario para debatir sobre el video. Normalmente, Fernando, cuando se hace un videoforo, allá la mayoría de las personas van a escucharlo y después se separan y hacen grupos y hablan sobre eso, porque cuando se hace un videoforo, antes de entrar, se le entrega herramientas de trabajo, un lápiz, un borrador, se le entrega también una libreta para que usted, la persona que está haciendo el video o que está viendo el video, vaya tomando apuntes y entonces pueda generar las preguntas
Y como usted sabe que no hay conferencista como tal, porque recuerde que es representado por el, ¿cómo es? Revelado por el video, entonces hacen grupos y entre los mismos grupos pues hacen las preguntas y responden, ya, entonces es como una manera de interactuar, no van a interactuar con el expositor ni con el video, sino van a interactuar entre el mismo público que ha asistido a ese video. Bien. ¿Por qué le digo eso? Hombre, porque es que el videoforo puede generar una experiencia de emociones positivas que permite que usted pueda adquirir o tener una concesión de nuevas ideas. ¿Ya? Es más, se dice a veces que cuando uno asiste a un videoforo, yo asistí a un videoforo y yo por experiencia propia, eso da un momento propicio de relajación, usted se aleja de todas las cosas de los problemas, de las situaciones diarias, ¿no? ¿Por qué? Porque usted está haciendo algo muy diferente a lo que tradicionalmente está haciendo. Entonces, usted se siente tranquilo, habla sobre el video, hace las preguntas, charla sobre esto, da su propia opinión, etc. ¿Ya? Bien. También, aparte de esa experiencia positiva, también nos ayuda a promover la escucha activa y la participación continua. ¿Ya? A veces es necesario, el mismo coordinador tiene que hablar brevemente sobre el video que se va a presentar. Ya, una forma de introducción. Ya, sonamos que va a hablar sobre una especie por lo menos de higiene dental, un video. Entonces él dice sobre esa parte, hace una pequeña introducción del tema. Bien. Cuando se va a hacer, normalmente existen algunas preguntas. Buenos días, Yesenia. Cuando se va a hacer a la hora de realizar el videoforo, tenemos que primero formular unas preguntas. ¿Ya? Primero, ¿qué es lo que queremos enseñar o informar? Segundo, tenemos que tener un tema específico a tratar. No es que vamos a tener varios temas dentro de ese video, sino uno solo. Determinar a quién va dirigido. Usted no puede colocar un video sobre una enfermedad X a unos niños de 6, 7 años, porque de pronto no van a entender. Si usted usa, entonces eso va a depender del tipo de público a la cual usted ha invitado a que escuchen ese video. Ya. Va a permitir, y otra cosa, no es solamente es el público que usted debe determinar, sino también qué edad, qué rango de edad usted va a permitir, no, que van entre los 15 y los 40, entre los 40 y los 60, entre los 5 y los 10, entonces tiene que elegir el tema de acuerdo al público que va a ir dirigido y también al rango de edad. También tiene que tener el título para el videoforo. No necesariamente tiene que ser el nombre del video, sino que el coordinador, ustedes le pueden colocar el nombre a ese videoforo. Y también tiene que tener en cuenta cuál es, respondiendo a tu pregunta, Fernando, que me dice que cuánto tiempo debe durar el video, ese videoforo. Pues vamos a hablar del video exclusivamente. Hay que saber qué tiempo será el adecuado. ¿Por qué? Porque si es un video demasiado largo, pongamos 1 hora, pues entonces vuelve tedioso. Si es demasiado corto, por ahí 15 minutos, entonces no se vuelve interesante. Entonces hay que saber, dependiendo del tipo de video que quiere presentar, así será el tiempo que debe desarrollarse. Durante la aplicación del videoforo,
hay unos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Primero, antes de debatir sobre el tema, tenemos que tener unos conocimientos previos. Un ejemplo, usted va a invitar a unos amigos de su edad, Fernando, para hablar de higiene. Usted tiene, y pone el video, pero usted tiene que tener conocimientos previos. ¿Por qué? Porque de pronto hay preguntas, de acuerdo a lo que vean en el video, que se la van a formular, y entonces, siendo usted el coordinador, tendrá que responderla, o si no, que otro responda, y de pronto usted señalar, ¿no? Que no, como no puede participar, tiene que esperar que otro de su del mismo público responda a esa pregunta, pero usted tiene que tener conocimiento previo. Que de pronto lo hagan reflexionar y entrar en discusión sobre el foro. Bien. Dime. Y esa videoconferencia, ¿cada cuánto se hace? Bueno, ¿cada cuánto se hace qué? La videoconferencia. Pues normalmente, estando en clases presenciales, pues yo utilizo videos de media hora. Después de esa media hora, pues hablamos a discutir sobre lo que vieron, que van tomando apuntes y pues comienzan a hacer las preguntas. Preguntas que ustedes mismos responden. Recuerden que yo no puedo participar porque no puedo dar mi opinión. Al final, cuando ya se ha acabado el tiempo de la videoconferencia, del videoforo, pues si yo entro a mediar para decir o sacar dudas sobre de pronto algo que no haya quedado claro. ¿Ya? Entonces, eso lo hacen ustedes entre ustedes mismos. Bien. Porque es que, mire que, es que lo que pasa es esto, que el coordinador o moderador, ¿ya? Como les dije, es el que encargado que el videoforo se lleve en forma exitosa. Es más, ese coordinador tiene que tener cualidades como el buen manejo de la voz, debe mostrar seguridad y manejar adecuadamente la participación de los espectadores, es decir, que vayan participando uno por uno y no toda la vez. Entonces, lo más indicado en ese momento puede hacer dos cosas, o que levante la mano y usted le da ¿cómo es? La oportunidad de participar, o sino que a través de la misma de esas hojas que le dan o esa libreta que le dan, arrancar una hojita y hacer las preguntas pertinentes y el mismo coordinador las dirá y entonces otra persona podrá responder a esas preguntas. ¿De qué manera? El moderador realizará anticipadamente la serie de preguntas y ofrecerá dentro de un espacio breve para que el participante que desee responder la pregunta se pueda expresar con tranquilidad y objetividad, es decir, que no se sienta presionado. Eso es, antes de iniciar, hay que romper el hielo, ¿ya? De pronto, en ese caso, el coordinador hará una pregunta hipotética sobre el tema y cualquiera de los participantes podrá responder. Lo que sí hace el coordinador o moderador al final es un análisis o resumen del tema, ofreciendo o mostrando cuáles fueron las fortalezas y debilidades del mismo. Entonces, como pueden ver, eso es lo que hace un videoforo. Ahora nos vamos para la demostración. A ver, Fernando, ¿usted qué entiende por demostrar? A ver, Fernando.
Bueno, pero no tienen que estudiar. Pero vamos a ver qué es demostrar o demostración. Establece el origen etimológico de la palabra demostración. Nos lleva hasta el latín y que se deriva de la palabra demonstratio, que en el elemento latino el prefijo de se utiliza para indicar una separación, el verbo mostrare, que significa mostrar, y el sufijo ción, que viene a emplearse como un indicativo de una acción de su efecto. Entonces podemos decir que demostración significa indicar, señalar, mostrar o comprobar algo que se supone una acción que se conoce como demostrar. Y que la acción como tal recibe el nombre de demostración. Es posible emplear la idea de demostración para nombrar una manifestación o una exhibición de algo. Por ejemplo, en otra demostración de su poderío, el seleccionado español apabulló al italiano y se quedó con la nueva edición de la Eurocopa. Entonces, como puede ver, demostró su calidad futbolística este equipo español frente al italiano. Es lo que quiere decir ese ejemplo. Creo que circular con otro ejemplo, creo que circular con un vehículo semejante en un barrio carenciado es una demostración obscena de riqueza. ¿Eso qué quiere? También qué quiere decir eso, que de pronto una persona vaya a un lugar donde vaya con un vehículo de alta gama a un barrio pobre. Entonces eso sería una manera de demostrar esa obscena de riqueza. Y otro ejemplo, no voy a tolerar otra demostración impúdica en salón de actos, que significa que no va a aceptar que se muestren o se señalen o se hagan acciones indebidas en el salón. Entonces vea que eso significa demostración. Pero vamos a hablar dentro del ámbito de la filosofía. Esta se emplea con cierta frecuencia y con varios significados el término que ahora nos ocupa, ¿ya? Y que se pueden ver dentro de tres aspectos. La primera es la comprobación, ya sea de una teoría o de un principio determinado. Es algo que se haría mediante la realización de una serie de experimentos, o más bien a través de ciertos hechos que se consideran ciertos. Segundo, el final de lo que vendría a ser un procedimiento deductivo. Y tercero, la prueba de algo concreto. En este caso, se realizará la misma a partir de la que se considera que son verdades evidentes y universales. También se suele utilizar el término de demostración en el plano emocional. Primero hablamos en el plano filosófico, ahora en el plano emocional, en frases como demostración de cariño, de afecto, de confianza, de lealtad. Por ejemplo, para reforzar el significado de un determinado suceso que dé constancia de los sentimientos de una persona hacia otra. Vamos a decir el ejemplo. Lo que hiciste por mí fue una auténtica demostración de lealtad y nunca lo voy a olvidar. Su demostración, entonces vea que es una manera de hacer las cosas.
Su demostración de cariño fue tan emocionante que nadie pudo contener las lágrimas. Entonces vea que también en el plano como es emocional, también se usa la palabra demostración. Pero en este caso es de acción. Ya a nivel sentimental se considera que dentro de toda pareja es fundamental que se produzcan demostraciones de amor y que se lleva a cabo uno de los miembros de la misma hace que el otro se sienta seguro, confiado y querido dentro de la relación. Entonces, ¿cómo podríamos? Entonces lo voy a escribir aquí, porque cada uno sin comentar verbalmente va a responder a la pregunta que le voy a hacer aquí en el chat. Ahí está la pregunta que dice, ¿por qué es importante la demostración en una brigada de salud ontológica? Entonces necesito que me la respondan por escrito en el chat. Tienen que y después la vamos a debatir. ¿Ya? Entonces espero la respuesta. ¿Verdad que yo estoy calificando de otra manera? A ver, estoy esperando la respuesta. Muy bien. Señorita Ana, pero la pregunta es, en una brigada de salud odontológica, ¿cómo es importante la demostración? Ya hablamos, les puse ejemplos sobre la parte filosófica, sobre la parte emocional, sobre la parte sentimental. Ahora lo vamos a llevar a nuestro, profesión. ¿Cómo es importante la demostración en una brigada de salud odontológica? Yo creo que el único que participó fue y después nos estén preguntando por la nota. Bien. Sigamos. Entonces, podemos decir que una demostración también en el ámbito de talento
puede darse en cualquier disciplina, aunque esta frase suele utilizarse para hablar exclusivamente de artistas y deportistas, dado que realizan actividades de fácil percepción para el público general. Si bien no significa que estemos capacitados para comprender los matices de un movimiento de danza o las experiencias técnicas de un adorno en una pieza musical, al menos sabemos divisar cuánto se trata de estas cosas que no podemos hacer y que nos impacta positivamente. También, desde la parte de investigación, una demostración puede ser aquello que pruebe o evidencie una cierta cosa. Eso se hace a través se puede comprobar a través de teorías o hipótesis. Es habitual que las demostraciones se lleven a cabo mediante experimentos o tareas de laboratorio. Igualmente, también existen las demostraciones matemáticas que están compuestas por razonamientos lógicos que avanzan desde una hipótesis hasta llegar a una afirmación. Cada uno de estos pasos debe sostenerse a través de la deducción o de otros métodos. Es posible distinguir entre diferentes tipos de demostraciones que suelen usarse en matemáticas, tales como la contraposición, la reducción al absurdo, la inducción matemática y la inducción fuerte. Y por último, podemos decir que la demostración también puede ser una táctica de venta para demostrar la calidad o la utilidad de un producto. El vendedor que sube a un tren para ofrecer una set de tijeras, por citar una posibilidad, puede realizar una demostración de sus productos y cortar papeles, cartones y plásticos frente a los pasajeros. Así sucede con ustedes, ¿ya? Cuando comience a elaborar, de pronto el odontólogo que te vaya a trabajar le pregunte, ¿usted sabe tomar impresión? Automáticamente usted le dirá sí. Entonces, bueno, demuéstremelo. Y entonces le da oportunidad de que usted demuestre esa habilidad para tomar una impresión. Entonces, vea que viéndole desde este punto de vista, vea que en las cuestiones que aquí respondemos, el señor Fernando dice, es importante la demostración porque eso le ayuda a explicar a cada una de las cosas que se está expandiendo sobre la odontología. Dana Reyes vuelve y reafirma, dice que en una brigada crean más conciencia y pueden mejorar la actitud de los oyentes. Positivo. Y Yesenia dice, es importante la demostración de una brigada de salud ya que se da a conocer lo que se quiere plantear o realizar y de esa manera quedar claro de cualquier duda. Mi pregunta es, específicamente en qué, ya, porque si ustedes, no, que entonces vamos a demostrar cómo se hacen las técnicas de cepillado. ¿Por qué es importante conocer esa manera de cepillarse adecuadamente? Entonces se demuestra allá a través de un macro modelo y ¿cómo es? Un cepillo, y se demuestra que como a los oyentes participantes, cómo se debe mostrar o se debe cepillarse los dientes. Entonces se hace una demostración. Entonces por eso le decía que desde el punto de vista de una brigada de salud, en esa parte que tiene que ver con la demostración de enseñar a hacer una buena limpieza oral. Nos vamos a otro tema,
otro subtema, perdón, porque estamos en el mismo tema. Lo que es el títere. Podemos decir que el títere es un muñeco que se mueve mediante hilos u otro procedimiento, el cual puede estar fabricado con trapo, madera, otro cualquier material, y que permite representar en un momento dado obras de teatro, que por lo regular, esto no quiere decir de que no hay adultos, va dirigido al público infantil. Podemos establecer tres grandes tipos de títeres. El títere de guante. Como su nombre lo indica, es aquel que tiene forma de guante, porque el artista que trabaja en él inserta su mano para luego moverlo a su antojo. No obstante, existe una variación y es aquel conjunto de títeres que se insertan en los dedos. Es decir, hay uno que se inserta solamente la mano, que le da para abrir la boca, y otros que son que se meten en cada uno de los dedos. Entonces, este tiene también otra finalidad. Los títeres de hilo, que se mueven a través de unos hilos que tiene enganchados y cuyo final se encuentran las manos del titiritero, que es el que los moverá. Entonces, eso que recuerden que se nota que el títere tiene como unos hilitos en las piernas, en las manos, en la cabeza, y entonces arriba hay alguien que está moviendo adecuadamente ese tipo de títere. El títere de peana se dan a llamar así porque tiene un soporte de madera y también una varilla, que son los elementos que permiten trabajar con el tiempo que permiten trabajar con el tiempo al tiempo que lo sostiene. Las varillas, las sombras y las siluetas son articuladas o no, y también se llaman como títeres, como otro tipo de títeres. Bien, normalmente a veces estos tipos de títeres fueron en mi edad, cuando presentaron, me gustaba mucho un programa infantil que se llamaba Plaza Sésamo o Barrio Sésamo, que tuvo un éxito por allá en los años 80. ¿Ya? Entonces, para que vean que la historia de los títeres, también conocidas como marionetas, remonta a la antigua Grecia, ya que los griegos utilizaban el concepto de neuropasta para referirse a los títeres, un poco vinculado al movimiento con hilos, y los romanos también utilizaron los títeres como diversión. También es importante, quien maneja el títere puede ocultarse y solo deja el muñeco a la vista del público. De esta forma se crea la ilusión de que el títere tiene vida propia y se mueve sin ninguna guía. Entonces, eso es lo ideal cuando se va a mostrar un títere, que la persona que lo esté accionando no se deje ver, para que se parezca que sea importante. Bien.
Hay otros tipos de títeres, aparte de los que ya mencionamos. El títere de cómo es de bufón o marotet, inspirado en el centro de los bufones medievales. Son sencillos, primitivos e infantiles. Tiene una cabeza atada a un palo cubierto por un largo faldón. Su máxima expresión, por su tamaño y dificultad de manejo, es que se hace a la altura de la cintura. Los títeres digitales. Es recomendado en espacios reducidos para un gran juego pedagógico. El títere de plástico gigante, el títere mimado, es aquel en que la mano del titiretero que no sujeta el palo aparece como una mano del propio muñeco. Y títere de peana o de piso finalmente se relaciona con una base que ayuda a mover. Entonces, como pueden ver, existen como es este tipo de elementos. Tenemos ahora lo que es el mimo. Todos aquí sabemos que es un mimo. A ver, Dana, ¿qué me puede decir que es un mimo? Dana no está. Yesenia. Profe, un mimo es esa persona que se pinta la cara de blanco y no habla en todo el show, simplemente hace acciones que uno sabe interpretar porque, bueno, en realidad nunca he visto un memo personalmente, ¿Alguna pero vez sí. en tu vida un mimo se te ha acercado y te ha imitado? No, es que nunca lo he visto. Nunca he visto un mimo. No, De verdad, no te creo. Ah, bueno, nunca lo he visto. pero ahí sí lo ve. ¿Cómo es? Lo está viendo en pantalla. Sí, o sea, sí lo he visto en televisión, pero personalmente no. Ah, o sea que nunca ha tenido la oportunidad de cómo es de interactuar con un mimo. No, yo sí No. he tenido cómo es oportunidad de interactuar con mimo, ¿ya? Ahí en la 32, con imitándolo y toda cuestión. Bien. El mimo viene del griego que significa imitador, actor. Es alguien que utiliza la mímica como medio teatral o como una acción artística o representa una historia a través de los gestos faciales o movimientos del cuerpo, sin que, como tú dijiste, Yesenia, sin expresión verbal. Es decir, no utiliza sus palabras, simplemente sus gestos corporales. Pero vamos a ver de dónde tiene su origen. Particularmente muy chistoso porque él mismo vino representado en la antigua Grecia preclásica de carácter realista y sarcástica. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ellos se burlaban de las políticas del gobierno que tenían en ese momento Grecia. Inclusive también se burlaban de la parte religiosa y que por eso en un momento dado ellos fueron prohibidos en su momento porque usaban las cuestiones de los sacramentos para hacer burla, ¿ya? Entonces, estos mismos también se fueron asociando a la comedia, entonces hacían imitaciones y acrobacias, ¿ya? De una manera improvisada. Normalmente ellos hacían era como una farsa, ¿ya? Pues porque hacían de pronto escenas obscenas
que de pronto causaban en ese momento al público grecorromano. Por allá en Roma, un tal Trajano desterró a los mimos, mientras que Calígula lo favoreció. Igual que Marco Aurelio, lo hizo también los sacerdotes de Apolo y Nerón, donde actuó como él mismo, como un mimo. Su popularidad a lo largo del periodo imperial romano se eclipsó o llegó a eclipsar el drama oculto, es decir, ese drama que se hacía en escena, en escenarios bonitos, porque es que él mismo normalmente lo hacen en espacios callejeros, ¿ya? Y la iglesia llegó a excomulgarlo, a esos actores, ¿ya? Y los clausuró de los teatros en ese siglo. Después volvieron a aparecer un siglo después, es decir, después de casi 100 años. Entonces, como pueden ver, el mismo es un arte, una comedia arte que se ha mantenido durante muchos años y que vea que a la postre todavía se mantiene vigente este tipo de personajes. Bien. Vamos a hablar un poquito más de lo mismo. Ya. Ya vamos a hablar. Por eso es que yo uso mucho los mimos en el video, o digo, en el sociodrama, porque no se utilizan palabras, solamente imitaciones, ¿ya? Imitaciones que se usan en el movimiento corporal, que nos ayuda a un momento dado, en el caso de los niños, poderlos entender sobre el tema que uno quiere especificar. Bien, nos vamos a un tema, que ese es el tema que vamos a tratar entre hoy y mañana, que se llama visita domiciliaria. Vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo vean en el monitor. ¿Qué es la visita domiciliaria? A ver, señorita Yesenia, ¿para ti qué crees tú que es una visita domiciliaria? A ver, ¿qué es una visita domiciliaria? Creo que la señorita Yesenia está por ahí. A ver, señorita Alejandra, ¿para ti qué es una visita domiciliaria? La visita domiciliaria es cuando sea el doctor a la casa del paciente y presta el servicio. ¿Y qué tipo de servicio se prestaría? Bueno, hoy día en las visitas domiciliarias el servicio que se saca bastante es en la GPS, por cuestión de los niños, personas que tengan un familiar enfermo y requieran ese servicio. También se puede abrir pues no solo en la parte de la salud, sino también a muchas partes que hay personas que prestan ese servicio, sea que se dañe un computador, sea, eso depende. Bueno, entonces vamos a hablar de que, para ampliar sobre el tema de la visita domiciliaria. Debemos conocer primero cuáles son los objetivos de la visita. Primero, los antecedentes y los fundamentos, las indicaciones y tercero, establecer los tipos. Como decía nuestra compañera,
la parte principal de la visita domiciliaria se da porque se debe visitar al domicilio del enfermo, de la persona que se necesita. Este tipo de visita nace con la medicina, ¿ya? Es decir, se practica la medicina junto a la cama del enfermo. Y su origen es biopsicosocial, es decir, se toma al paciente como un ser integral, donde está la parte biológica, la parte psíquica y la parte social. Vamos a ver ahora algo de historia sobre la visita domiciliaria. Esta se originó hace más o menos hace 30 años. Ocupaba gran parte del tiempo del médico familiar, cuando el médico familiar era exclusivamente una familia y asistía a la casa de pronto cuando se presentaba un niño, un adulto o un anciano enfermo. ¿Ya? A partir de eso ha tenido ciertas cosas a favor y ciertas cosas en contra. Hoy en día con la pandemia, ya que se hacen las visitas a través telefónica, o sea, la atención de la cita, y que solamente se puede hacer de manera presencial si el médico así lo considera pertinente. Antes, favorablemente, era un constante crecimiento en los costos del cuidado hospitalario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una visita domiciliaria de un médico se cobra más que cuando está dentro de un ámbito hospitalario, porque se hace de una manera, ¿cómo es? Particular, se hace de una manera, ¿cómo diría yo? Personalizada. ¿Ya? Ahora en contra, con los avances tecnológicos, la aparición del teléfono, que los pacientes se dispersan y poco preparación para realizarla, por eso es que la visita domiciliaria está en decadencia. Normalmente se hace cuando una familia paga a un médico particular para que atienda al enfermo en casa. Diferencias con la atención hospitalaria. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia de la visita domiciliaria cuando se atiende o se hace una atención a nivel hospitalario. Es un proceso enmarcado dentro del concepto de atención longitudinal y continuada. Se realiza en el domicilio del paciente. El núcleo de atención lo constituyen el enfermo y sus cuidadores, tanto familiares como informales. Debe proporcionar una atención biopsicosocial y los recursos para este tipo de atención son fácilmente movilizables al domicilio. Un ejemplo, normalmente cuando hay un enfermo ya que de pronto está en estado terminal, que ya no se le puede hacer nada y que el médico dé la orden de que por lo menos sea atendido en casa, pues se le manda a ese lugar la cama hospitalaria, esas mismas camas que están cuando hay una hospitalización. Se le pone una enfermera de turno, ¿ya? En el horario del día, porque generalmente no están en la noche. Y los elementos, el problema es que los recursos, o a veces en este tipo pues, de cuidado, acaban con los recursos financieros de una familia. ¿Por qué? Porque los gastos, porque si en algunas ocasiones pues se tiene una medicina prepagada, hay cuestiones otras que no lo cubre esa medicina y tiene que salir del bolsillo de la familia. Ahora sí que vamos a definir qué es una visita domiciliaria. Es una atención en el domicilio del enfermo. Es un servicio predominante, sanitario, mediante el que se propone asistencia continuada para la resolución domiciliaria de problemas de salud que no requieren hospitalización, dirigida a personas que no se pueden desplazar a un centro sanitario por impedimentos generalmente de carácter físico. La atención social en domicilio puede tener distinta dependencia, pero debe completar y coordinarse con la sanitaria. Entonces, tenemos tres aspectos: aquellos que por su condición física
y médica no se puede trasladar porque de pronto no hay un centro de atención hospitalario cercano, porque de pronto no tienen un medio de transporte que lo haga llevar como es a ese centro hospitalario. Entonces son infinidades de cómo es de cómo le era yo de que se dan para presentar, para darse y prestarse este tipo de atención. Bien, vamos a ver la atención en domicilio. Es la atención entregada por profesionales del equipo de salud en el hogar. Es un integrante de una familia con fines de brindar apoyo diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación. Ejemplo, cuidados paliativos y alivio del dolor y atención a posgrado. ¿Ya? Entonces se utiliza como es en el momento para aliviar en un momento dado personas que tienen alguna dolencia, y se utiliza para aquellos médicos que están en su etapa de especialización y utilizan ese tipo de práctica para poderse graduar. Y también en la atención en domicilio debe seguirse una evaluación previa y un plan de atención. Eso no significa que se va a hacer así como dice, sin una planeación adecuada. Bien. ¿Por qué la visita domiciliaria debe ser un programa para el abordaje de la familia? Primero, porque es una actividad. ¿Ya? Como lo dije antes, es donde se desarrolla en el domicilio del grupo familiar, donde se realizan tareas específicas, convirtiéndolas en un medio de enlace entre la familia y el sistema de salud. Entonces, ya, porque es una actividad. Sin embargo, esto se hace bajo dos parámetros. Primero, porque es una técnica, y segundo, porque es un programa. Es una técnica porque aplica conocimientos científicos técnicos para producir cambios referidos a la autorresponsabilidad y a la autodeterminación del cuidado de la salud de los individuos, familias y comunidades. Y un programa porque constituye una herramienta a ser ejecutada con base a objetivos, actividades y recursos específicos, considerando aspectos administrativos para su puesta en práctica. En este sentido, se requiere organización, coordinación, supervisión, evaluación, que son elementos fundamentales que se tienen que tener en cuenta. ¿Por qué es un programa? Digo, ¿por qué? Y tercero, ¿por qué es un servicio? Porque se trata de la asistencia ofrecida al grupo familiar con el objeto de contribuirle a la satisfacción de sus necesidades y problemas de salud. Tenemos la visita epidemiológica. Es una actividad programada o espontánea que consiste en realizar una investigación epidemiológica en un caso índice de una enfermedad bajo vigilancia emergente o un evento que constituye un riesgo de problemas de salud de la población, la cual puede ser realizada en el domicilio, en lugares de trabajo, etc. Bien.
Tenemos la visita domiciliaria integral. Es una actividad que se realiza uno o más de integrantes del equipo de salud en el domicilio de una familia, lo cual permite establecer una interacción con uno o más miembros de esa familia y su entorno, y tiene que tener una asistencia continua e integral biopsicosocial, y tiene que tener una actividad más invasiva que realiza el médico. O sea, cuando hablamos de visita domiciliaria integral, es como una visita psicológica, ¿sí? Sí, se atiende al paciente como un ser integral, o sea, de su parte física, su parte mental y su parte social. Es decir, cómo es, se atiende al paciente. Lo que pasa es que tenemos que atender al paciente como ese ser, no simplemente lo vamos a tener como el paciente desde el punto de vista físico, no, hay que atenderlo. Recuerde que uno tiene que atender al paciente de una manera integral. Pero igual tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas que tiene la visita domiciliaria? Su práctica permite generar una mayor confianza y seguridad en el individuo y su grupo familiar frente a la oferta de servicio. Segundo, permite una participación más amplia, sincera y real en el programa de salud familiar, dado que este se lleva a cabo en su propio medio. Tercero, se logra una relación interpersonal, es decir, una relación con el paciente, la cual debe ser sincera, real, activa, entre ese grupo de equipos de salud y ese grupo familiar. También facilita el desarrollo de las acciones propuestas y el cumplimiento de los objetivos también propuestos. Es más, a veces la familia accede con menos resistencia y mayor flexibilidad al cumplimiento con los compromisos contraídos con el equipo de salud. ¿Qué quiere decir eso? A veces el paciente se siente más cómodo cuando lo atienden en casa. ¿Por qué? Porque le dan prioridad. En cambio, cuando está en una parte, un índole hospitalario, pues se siente incómodo porque ya no, el tiempo va a ser medido, el tiempo no es el que de pronto desearía el paciente. Entonces, es renuente de pronto a seguir los consejos médicos que se le están proponiendo, a diferencia del que está en la casa, que se la atiende. Entonces son se atienden mejor los consejos que el que ha sido atendido en el ámbito hospitalario. Bien. ¿Por qué? Porque uno cuando hace una visita, de pronto puede contar, primero permite contactar y verificar por lo menos la información que se ha obtenido acerca de las condiciones de la salud del paciente. ¿Cómo dijera yo? ¿Cómo les dijera? Lo que pasa es que antes de ir, porque es que uno no va a ir, pongamos, si queremos hacer una visita domiciliaria, no vamos a ir toda una vez. No, primero se hace la encuesta, se toman los datos, se dice por qué la razón de la visita, que si tienen algún enfermo o si no, para conocer las condiciones de salud, y se le dice, para tal fecha vamos a venir un grupo específico de doctores, enfermeros, odontólogos, y le vamos a hacer una visita, ya, para ver cómo están ustedes de salud. Así se vuelve más receptivo. ¿Por qué? Porque es que se le está dando la oportunidad de que ellos sepan con antelación que se le va a ir a visitar y no presentarse. Entonces se vuelven un poco reacios y de pronto poco colaborativos. Ahora, normalmente eso también ayuda a identificar esos problemas y necesidades que de pronto ese grupo familiar mantenga oculto, de pronto porque no quiere que lo sepan o porque sus condiciones económicas no lo permiten. Entonces, al entrar a ellos y entrar directamente con ellos, pues ellos se sueltan más, son un poco más abiertos y entonces pueden comentar sobre las situaciones reales que viven
en ese momento. También facilita la vigilancia y el seguimiento de la evolución de la evolución, ¿cómo te diría? De la evolución de los logros alcanzados. ¿Ya? Es decir, como está esa persona, entonces pueden hacer un seguimiento, ver cómo va evolucionando, etc. Igualmente se puede tener como una visión global de la familia y de su comportamiento real frente a los problemas generales y de salud específicamente. Permite el desarrollo de las actividades de educación para la salud dirigida a la toma de conciencia y procura un cambio en el comportamiento. Posibilita el desarrollo de la investigación operativa y permite ampliar la cobertura de prácticas del programa de salud familiar. Igualmente tiene una desventaja, pero no las tiene. Como tal, no las tiene. ¿Ya? La única que se podía presentar es que se hiciera la visita domiciliaria sin hacer una programación de antemano, a una falta de organización, que el equipo de visita no asista y que se presente de manera importuna a esa casa o a esa vivienda familiar. Pero como tal, si se programa, se organiza y se planea correctamente con los recursos técnicos, tecnológicos, recursos humanos y los recursos financieros, no tendrá ningún tipo de problema. Como le decía, ¿cuáles serían los motivos cuando se hace una visita domiciliaria? De demanda de urgencia, de rehabilitación, internaciones domiciliarias, búsqueda activa, cuando se hace un diagnóstico, cuando se le lleva con seria o cuando es por educación. Aquí tenemos un recuadro sobre la modalidad de atención según a domicilio, según la iniciativa, según el fin, según la dependencia, según la financiación y según la tipología del paciente. Entonces podemos ver en ese cuadro, por lo menos, según la financiación, que puede ser pública directa, pública concertada, privada o filantrópica. Y la segunda tipología del paciente, personas en fase aguda, en enfermos crónicos, en la atención postclínica, que quiere decir eso de que ya el paciente salió de la hospitalización, se llevó a la casa, sin embargo, se le debe hacer un seguimiento postclínico para ver si cómo va evolucionando. La atención geriátrica, cuando se tiene que ver con ancianos, ya con pacientes adultos mayores, ya entraban en años, por lo menos de los 70 años en adelante, y los cuidados paliativos que tienen que ver con la medicación y todo eso. Entonces, las modalidades de atención a domicilio o visita domiciliaria la podemos ver según el fin, la asistencia, la investigadora, la educadora o la administrativa, y según la iniciativa, demanda o programada. Entonces, ahí podemos ver cómo es el tipo de modalidades de atención a domicilio. Bien. ¿Cuáles son los objetivos que debe tener una visita domiciliaria? ¿Ya? La atención, primero el objetivo general, la atención sanitaria directa, y los específicos. Podemos hablar sobre promover los cuidados de salud integral, valorar relaciones interfamiliares en el escenario natural, conocer sus recursos familiares, establecer una comunicación con el familiar, obtener información adicional en el espacio del hogar, involucrar al paciente y a su familia, controlar el cumplimiento del tratamiento indicado, descubrir posibles factores que dificulten el seguimiento, identificar al cuidador primario y educación. Bien. Dentro de esos niveles que evalúa la visita domiciliaria tenemos el individuo, la familia y la comunidad. El individuo cuando se hace exclusivamente a la persona enferma, a la familia cuando se le hace una evaluación general y la comunidad determinar cuáles son esos factores de riesgo
social que afecten esa visita domiciliaria. Bien. Bien. Dentro de esto, indicaciones de la visita domiciliaria tenemos para aquellos que no pueden salir de su domicilio, para pacientes vistos en la consulta que deben ser vistos también en a domicilio y cualquier paciente frágil. Entonces tenemos aquí en esa primera parte aquellos que solamente de pronto les impide porque el desplazamiento tienen que hacerlo solamente en transporte, como le dije yo, con aquellos que son enfermedades terminales y que desean fallecer en su domicilio, que se niegan a acudir a la consulta y que están incapacitados recientemente. En los pacientes que deben, en la consulta deben ser vistos también a domicilio, tenemos cuando hay sospechas de problemas psicosociales, es decir, problemas de tipo del entorno donde vive, toma de decisión sobre la hospitalización, a ver si realmente merece ser hospitalizado o no. Ante la reciente histórica de la caída en el hogar. Bien, o sea, es decir, que de pronto ya no subsista. La sospecha de sobrecarga del cuidador y comprobar la adhesión en el tratamiento o la toma de otro medicamento. Bien. ¿Quiénes conforman el equipo de la visita domiciliaria? Ahí está, médico general o familiar, la enfermera, el asistente clínico y los adjuntos. Los adjuntos son trabajador social, odontólogo y auxiliar y la fisioterapeuta. Entonces vea que es un conjunto de personas debidamente preparadas para la atención del enfermo. Bien. ¿Cuáles son las actividades propias del médico familiar? Vamos a analizar qué es lo que hace el médico familiar en el equipo de la visita domiciliaria. Primero, valorar factores de riesgo y los desencadenantes de las agudizaciones y posibles complicaciones. Es decir, el médico va a determinar qué factores pueden generar en el paciente o que estén dentro de la comunidad. También diagnostica, controla y trata tanto la enfermedad crónica como su descompensación. Realiza el tratamiento sintomático y paliativo de los enfermos terminales y valora la derivación a centros hospitalarios y otras posibilidades de apoyo. La valoración integral. Cuando Dana dio cómo era la evaluación integral, entonces tiene que ver desde este punto de vista. Valoración clínica, valoración funcional, valoración mental, afectiva y social. No solamente eso, sino también la priorización de los problemas, establecer los objetivos que se deben alcanzar, la indicación del tratamiento y plan de cuidado y el establecimiento de fechas de evaluación. Cuando hablamos de elaboración clínica, primero lo que se hace es una entrevista como tal, como una historia, por decirlo así. Se hace una valoración biomédica, se hace la historia farmacológica, es decir, qué tipo de medicamentos está tomando, la evaluación clínica, es decir, determinar sus signos vitales, hábitos tóxicos, aquellos hábitos que no son adecuados para la salud del paciente, qué tipo de alimentos está ingiriendo y los datos nutricionales.
Se hace una exploración física, es decir, se mira al paciente en todos los aspectos, se hacen pruebas complementarias y se hacen cuestionarios, test y escala para determinar la valoración funcional, mental, cognitiva y afectiva. ¿Cuál es el perfil de aquellos pacientes que se le debe atender? El geriátrico, con síndrome geriátrico, ya por lo menos pacientes que ya de pronto tienen problema de demencia senil, es decir, que no se acuerden, comienzan a olvidar las ciertas cosas, o que no es Alzheimer. ¿Ya? Pacientes con insuficiencia orgánica severa, en el caso de insuficiencia cardíaca, renal y hepática. Paciente oncológico terminal, es decir, aquel que tiene cáncer. Y pacientes con secuelas incapacitantes como la parálisis, ¿no? Y una SB, que significa enfermedad cerebrovascular. Cuando tiene que ver con el entorno familiar, ¿ya? Entonces tiene que ver con el tipo de crisis familiar, la estructura familiar, el ciclo de vida familiar, las necesidades familiares del paciente domiciliario y el cuidador principal. Entonces vamos a ver la atención versus la internación domiciliaria. Entonces vamos a ver como un cuadro comparativo. Mientras en la atención se dan en pacientes crónicos terminales e inmovilizados, en la internación se hacen en atención a procesos agudos o altas precoces. Los recursos que se organizan son los propios de la AP, no me acuerdo qué será de la atención primaria, mientras que aquí la organización depende de la gerencia de los hospitales. Los profesionales de la atención primaria como referente y responsable último de la asistencia, prestando los profesionales especializados en una función de apoyo, mientras que en la internación se cuenta con los recursos de la atención hospitalizada, y los profesionales son los que se encuentran en el hospital quienes prestan la asistencia. Entonces aquí tenemos una diferencia entre atención a domicilio y hospitalización a domicilio. De pronto dirán, bueno, ¿cuál es la atención? Bueno, la atención es solamente va al médico porque de pronto va a examinar a una persona que de pronto está sana como una parte de un seguimiento, y ya cuando ya la persona sí está hospitalizada. En los aspectos de criterio de ingreso, la atención domiciliaria no se hace. En la hospitalización a domicilio sí. El objetivo es prevenir la hospitalización. En la hospitalización es sustituir la hospitalización. En la dependencia de los profesionales se hace en una área básica de salud, y en la hospitalización es en el hospital. Y la dependencia de los pacientes se hace en la área básica de salud, que también se hace en el hospital. La tipología de los pacientes, agudos y crónicos en la atención domiciliaria, y agudos y crónicos agudizados. Ustedes, como pueden ver, podríamos seguir hablando de esas diferencias, ya en cuestión de la técnica, los tratamientos, seguimiento, prevención y educación. ¿Cómo se ejecuta la visita domiciliaria? Tiene ciertas etapas, como la programación, la planificación, la ejecución, la evaluación, el registro de la visita. ¿Ya? Entonces se programa cómo se va a hacer, ¿ya? Es decir, una fecha. Se planifica, es decir, qué elementos vamos a necesitar para llevarla a cabo. La ejecución, cuando se hace la evaluación, entonces se hace que se sacan en conclusión de esa visita, y se toma el día y la hora y la fecha en la cual se hizo. Entonces, en la etapa
visita domiciliaria integral se hace la etapa de programación. Desde lo institucional es definir los grupos de riesgo por sector y el número de visitas anuales, es decir, cuántas visitas se van a hacer en el año. Y desde el proceso de salud de enfermedad se elige estratégicamente el momento más adecuado, es decir, el costo-beneficio, para realizar la visita domiciliaria integral. En la etapa de planificación, tenemos que clarificar el motivo de la visita, recolectar antecedentes, es decir, la ficha familiar y la ficha del caso índice, fijar los objetivos, contar con una pauta de observación, aspectos biológicos, psicológicos, sociales, ya sea a nivel individual o a nivel como es familiar. Y se seleccionan los instrumentos a aplicar, por lo menos un genograma, un APGAR, un matriz de riesgo, un MOS, etc. ¿Cómo se hace la etapa de planificación? Que es organizar la visita, obtener permiso y consentimiento, es decir, que no es, usted no se va a presentar o no se presenta al equipo de salud a esa casa sin haber tenido el aval del núcleo familiar. Igualmente se tiene que hacer un consentimiento, también se tiene que hacer un consentimiento informado de lo que se va a hacer y que eso es totalmente confidencial, es decir, que no se puede hablar sobre lo que se haga dentro de esa visita domiciliaria. Se debe anotar el día, la fecha y el horario, negociar los objetivos y asegurarse que la familia tiene claro las ventajas que obtendrá de la visita y que no existe la idea de intromisión en la vida privada, porque de pronto el núcleo familiar va a pensar que se quiere meter en la vida de cada uno de ellos, pero hay que hacerle énfasis cuáles serían las ventajas de dejarse atender en la visita domiciliaria. Las etapas de la ejecución, tenemos las técnicas de entrevista, las fases, el inicio, ¿verdad? El saludo, el cuerpo, que tiene que ser explicitar el objetivo de la visita, caracterizar el problema, actualizar problemas anteriores e integrar lo biológico con lo psicosocial y por ende hacer una despedida. Y la despedida tiene que ser no una salida, no apurarla, fijarse que cada miembro de la familia nos acompaña a la puerta y cuál es el momento clave. Se entregan datos importantes, generalmente reprimidos hasta el último minuto, es decir, un temor especial, una confesión, un dato perdido o un pedido especial. La etapa de registro es la que asegura la continuidad del contacto con el próximo encuentro, proporciona una relación permanente y documentada de la acción realizada por el equipo de salud y la institución, programación de acciones futuras e investigación y acción, y posteriormente se sacan las conclusiones que tienen que ver con más que todo la evaluación, perdón, porque las conclusiones es la que uno hace sobre la visita domiciliaria y que normalmente se tiene que ver con aquellos pacientes que de una u otra manera están enfermos y que por su parte física se les hace difícil trasladarse. Bien, de todas maneras, no crea usted que la visita domiciliaria es sencilla. De todas maneras, este es un tema largo, ¿ya? Entonces, esta es una primera parte, vamos para la segunda de esta visita domiciliaria. Vamos a hablar sobre ciertos criterios, ¿ya? Porque es que cuando uno va a hacer una visita, tiene que la familia adscribirse, es una adscripción de la familia al programa de salud familiar y cuáles son los criterios para la selección de la familia para la visita domiciliaria. No es que no se va a acuerde toda la familia en sí.
Tenemos entonces esos criterios para la inscripción. Primero, vamos a ver que son 4. El criterio socioeconómico, el criterio epidemiológico, el criterio demográfico y el criterio administrativo. Estos criterios no es que de pronto dicen, no, que de pronto no todas las familias se les presta el servicio domiciliario, la visita domiciliaria, porque tienen que tener unos requisitos que cumplir. Entonces vamos a comenzar por el primero, que es el criterio socioeconómico. Se le confiere por lo menos prioridad a aquellos grupos familiares que están dentro de los estratos de mayor pobreza y pobreza extrema, es decir, que difícilmente alcancen como para tener cómo alimentarse. Entonces, es decir, que están, como dice uno del término jocoso, están bien llevados ya, que no tienen con qué comer. Entonces, esos son uno de los primeros requisitos, que es el socioeconómico. El criterio epidemiológico tiene que ver con en base a los riesgos de la salud que puede tener esa familia, es decir, con el ciclo de vida familiar, qué enfermedades endémicas y epidémicas infectocontagiosas se pueden presentar, los factores de incapacidad, de invalidez, enfermedades ocupacionales, las necesidades de atención de la enfermedad del enfermo terminal y ese seguimiento en el hogar de pacientes que no requieren hospitalización. Es otro criterio que necesita para la inscripción. Tenemos el criterio demográfico. Se considera a los distintos grupos poblacionales, es decir, los menores de 5 años son los más vulnerables. Y dentro de este grupo, los más vulnerables son los que tienen menos de 1 año. ¿Ya? Siendo aún más susceptible a enfermar los menores que tienen apenas antes del mes o 1 mes. Entonces, pongan que también, es decir, que haya niños dentro de esa familia. Los criterios administrativos están relacionados con los recursos disponibles, es decir, técnicos, materiales, humanos y financieros. Y que redunda en todo caso, pues es decir, con el aumento de la cobertura según la demanda real del servicio de salud en base a las necesidades y el riesgo del grupo familiar. Entonces, como pueden ver, también se tiene que tener unos criterios administrativos de pronto que requieran de pronto las condiciones económicas requieran de esa manera. Bien. Tenemos entonces los criterios de selección. El primero eran los criterios de adscripción y ahora los criterios de selección. En este sentido, el criterio epidemiológico es el que prevalece por encima de los restantes para la selección de la familia para la visita domiciliaria. ¿Por qué? Vamos a hablar de esta razón. Resulta que en el criterio epidemiológico, la visita domiciliaria pues se considera la magnitud del daño en cuanto a la morbilidad, mortalidad, incapacidad o invalidez, el riesgo de exposición del individuo, la vulnerabilidad y el grado de dependencia o capacidad para enfrentar o resolver necesidades de salud. Entonces, como pueden ver, ese criterio es muy importante para la selección de esa familia para la visita domiciliaria. Tenemos también el criterio socioeconómico, que se considera igualmente los estratos socioeconómicos a través del método GAFAR modificado como herramienta que mide la calidad de vida y bienestar de la población. Y el criterio demográfico, el cual está desarrollado
con la estabilidad del domicilio de la familia, es decir, aquellas que de un momento dado hayan permanecido entre 3 y 5 años en el mismo sector, es decir, que la familia que sean atendidas tiene por lo menos haber vivido mínimo 3 años en el mismo lugar. Y ¿cómo es el método, el criterio administrativo? Se tiene en cuenta la disponibilidad de recursos que cuentan las visitas domiciliarias, es decir, personal, transporte, recursos de la comunidad y los propios del hogar, y además de los servicios de apoyo de la visita. Entonces, la visita domiciliaria es importante, vamos a seguir tratando sobre ella. Dentro de esa visita domiciliaria, vamos a entonces tenemos lo que es hablar sobre la medicina en familia. Cuando hablamos de visita domiciliaria, vamos a proyectársela aquí. Ya. Que hace parte de una semiología ampliada y la visita domiciliaria cuando hablamos de medicina, 3 cosas: medicina de familia, semiología ampliada y visita domiciliaria integral. La semiología ampliada tenemos que habla del individuo y más allá del individuo, porque incluye el contexto donde y con quienes viven las personas y las relaciones y circunstancias donde desarrolla su acontecer vital. Entonces tenemos 3 cosas: la visita integral, visita escolar y la visita laboral. Pero uno no necesita hablar sobre la visita domiciliaria. Bien. Cuando hablamos de visita domiciliaria, son aquellas actividades más invasivas que se realiza el profesional de la salud, y que los requisitos preliminares son que debe existir un vínculo integral entre la familia y los miembros del equipo de salud,
en continuidad de ese marco de la atención. Ya le dije que esa es atendida planificada con antelación y por lo menos debe ser autorizada por lo menos por un miembro de la familia. Ya sabemos cuáles son los objetivos, cuáles son las etapas, etcétera. Bien. Entonces, vamos a ver esa parte por hoy de la parte integral y continuamos el día de mañana. Ahí en el WhatsApp, en el grupo, les dejé una pregunta que dice específicamente explique el método GRAP modificado, ese que se utiliza para la visita domiciliaria. Igual lo tienen hasta las 6 de la tarde. ¿Alguna pregunta? No, señor. No, bueno, entonces nos vemos mañana. Dejé unas actividades